Bueno, en principio la reunión fue muy buena, muy positiva. Pudimos dialogar abiertamente sobre distintos temas, aunque hubo medios de comunicación que pensaban de que era una cuestión como para zanjar dificultades con la declaración del presidente y no la cortiña, pero nada de eso, el tema ni se trató, porque eso ya estaba superado. No se trató esto que dijo el presidente de dar vuelta a la página con las... No, fue una expresión que no estaba en el espíritu del presidente bajo ningún punto de vista. No, así que no tratamos, lo que sí tratamos algunos ejes fundamentales, el caso de la deuda externa, el impacto que esto tiene social, que genera más pobreza, más marginalidad, hambre, y que el gobierno está empeñado en una campaña contra el hambre, ¿no? Para poder remontar toda la grave situación. Lo que sí le pedimos al presidente de que es importante en la deuda hacer una auditoría para saber dónde fueron todos esos capitales, porque esos capitales no llegaron al pueblo. No, claro. Entonces, es eso, porque también hablamos y le entregué un informe, pues yo estuve en el basural de Mar del Plata, con el obispo de Mar del Plata y la pastoral social, acompañando a la gente que vive de ahí, en el basural, de la descarga de los camiones para reciclar la basura, papeles, plástico, metales, etcétera. Pero hay gente que necesita ayuda, necesita generar condiciones de trabajo dignas. Bueno, muy interesado el presidente en esto. Hablé también con el ministro Daniel Arroyo. Y bueno, y vamos a ver en qué podemos colaborar con algunos proyectos concretos de trabajo, como la reforestación de bosques nativos en distintos lugares del país. Fue una agenda bastante amplia, entonces. Una agenda amplia, sí. Y ahora el presidente puso mucha atención también en la formación de un grupo de investigación sobre los archivos. Si bien están los archivos, falta analizarlo y profundizar la investigación de esos archivos. ¿Sobre los archivos de la dictadura? Claro, no basta tener los archivos, sino investigarlos y ver qué surge de todo esto. ¿No? Así que muy amplia fue la reunión. Ahí estuvo Alcira Argumedo, Estela Caloni, lógicamente Norita, Benio Sismukler, Ana María Cariaga, la hija también de Ana María Cariaga, Oscar, es decir, todo el grupo que se conformó con el IEM. Ustedes saben que el IEM, el Instituto de Espacio para la Memoria, después por razones políticas fue disuelto. Pero nosotros seguimos trabajando igual en la misma línea de memoria, verdad, justicia, reparación del daño hecho. Así que, bueno, se viene trabajando en esa dirección, muy bien y muy claro el presidente en sus posiciones, no solo a la política de derechos humanos, sino a la fuerte crisis social que está viviendo el país y el esfuerzo que se está haciendo para remontar todo esto. Claro. Pérez Esquivel, con respecto a la deuda, ¿cuál fue la respuesta del presidente? Y bueno, ustedes le pidieron, o usted personalmente le pidió al presidente una auditoría de la deuda. ¿Qué respondió él con respecto a este tema? Bueno, que él sí está de acuerdo en el sentido de que se está investigando. Dice, los datos están en el Banco Central, así que se está viendo qué pasó con todos esos capitales y qué pasa con la deuda, ¿no? Los elementos están. Ahora hay que investigarlo. Hoy recibí una información que me señalan que parte de esa deuda se desvió a los bancos suizos. ¿No? Y lógicamente que para determinar eso es un delito,
hay que investigar y hay que determinar con precisión quiénes hicieron eso, cómo lo hicieron y cuánto es el monto de esto, porque eso lógicamente afecta a la vida del pueblo y a la falta de recursos que hoy tenemos, porque no se puede pagar una deuda que no sabemos qué se debe y cómo se debe y por qué. El desvío, ¿cómo es la información? ¿El desvío directamente llegó a la Argentina y así como llegó a la Argentina, esa plata fue a dar a bancos suizos? Fue un arreglo también porque el Fondo Monetario Internacional lo sabía perfectamente bien lo que se estaba haciendo. Que iban a desviarse fondos a bancos suizos. Así es. Y entonces esto debe ser investigado como otras posiciones y clarificar a dónde fue todo ese capital, esos millones de dólares. ¿Qué pasó? Porque el pueblo no recibió esos beneficios, pero ahora tiene que pagar aquello que nunca recibió. Claro. ¿Y cuál es su posición? ¿Cuál es su posición, Pérez Esquivel, con respecto a la deuda? ¿Hay que pagarla? Bueno, creo que hay que pagar lo legítimo, pero lo legítimo no tiene que pagarse. Lo mismo que la deuda, hay que suspender el pago de la deuda hasta tanto se clarifique. Y yo le recordé al presidente que hubo un país, sí, que hizo una auditoría y que eso le permitió una quita muy grande de la deuda, que fue el Ecuador. Y eso lo hizo un equipo argentino con Alejandro Olmos. Sí. El hijo de Alejandro Olmos, con el cual trabajamos con el caso de la deuda durante la dictadura militar. ¿No? Entonces, creo que esto hay que analizarlo, porque esta deuda con el Fondo Monetario Internacional la asume un gobierno democrático, un gobierno legítimo, ¿no? No una dictadura. Entonces, hay cosas que hay que analizar para ver cuáles son las responsabilidades y también qué es lo que hay que pagar y lo que no hay que pagar. O sea, su posición sería que no se apure el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin antes investigar qué pasó con la deuda. Así es, correcto. Le cambio un poquito de tema, Adolfo, para llevarlo a algo que estuvo presente también en los medios en estos días, que es el reclamo que usted realizó, entre otras personalidades a nivel internacional, por la liberación de Julian Assange. ¿Cuál es la situación de Assange ahora? ¿Sigue preso en el Reino Unido? ¿En qué condiciones se le va a dar la extradición? Está en muy malas condiciones Julian Assange. Yo lo visité en Londres, cuando todavía estaba en la embajada del Ecuador. Pero después Lenín Moreno entrega a Julian Assange al gobierno británico y está en este momento gestionando la extradición a Estados Unidos. Eso es una aberración total, porque eso sí afecta el derecho de periodístico y la libertad de prensa, donde se han cometido muchísimos ilícitos, pero cuando esto se da a conocer, la sanción es disciplinadora y bueno, hay que hacer una campaña fuerte internacional para que lo liberen, porque realmente, cuando yo lo visité en Londres, la verdad que lo noté medio decaído ahí, ¿no? Y ahora me acaban de señalar que tenía problemas de salud. Claro. Tiene que haber una situación humanitaria y la atención y pedir por su liberación. Bueno, vamos a tratar, son tantos los frentes que nos queda cortos los tiempos.